Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot, nuevamente acá con un video del torneo Magnus Invitational. En este caso tenemos un video muy especial, tal como relata el título que puse acá, remontada brutal. Y se da un tema, curiosamente, que ya había hablado la otra vez, acerca de cómo Carlsen empieza a jugar en los momentos que está peor, que empieza a jugar mal y de repente cómo cambia el foco de las cosas y empieza a hacer todo de repente de maravilla. En este caso estaba jugando la segunda semifinal de este gran torneo Magnus Invitational contra Ding Liren, el mejor jugador chino, uno de los tres mejores jugadores del mundo. Por el otro lado, Nakamura esperando en la final a uno de estos dos jugadores. El match, esta partida que voy a estar comentando, es la cuarta partida del match, la última. El match había arrancado con una partida tablas, la primera, Carlsen un poquito mejor, pero ahí parejo, sin más. Y en la segunda partida, Carlsen colgándose un mate en 3 jugadas, una combinación muy pero muy básica para un jugador de su nivel, pierde esa partida. Y en la tercera partida, una partida que tiene clara ventaja en contra, totalmente para perder el match, directamente lo da vuelta, la gana la partida, se pone 1,5 iguales. Y esta partida que voy a comentar ahora es la cuarta, que termina siendo una remontada brutal de Carlsen y termina ganando esta partida. El match, por consiguiente, mañana va a estar jugando la gran final de este torneo contra Hikaru Nakamura. Los dos principales favoritos se van a estar enfrentando en la final. Pero bueno, vamos a ver cómo se dio esta partida. Esta es la cuarta partida y última del match. Y empieza de esta manera: D4, D5, C4 y C6. Carlsen plantea de vuelta una defensa eslava. Recordemos que la otra vez había estado comentando yo una partida donde Carlsen llevaba las piezas blancas en la defensa eslava contra Bayer. Carlsen había hecho una muy buena preparación y había podido ganar una buena partida. En este caso lleva las negras. Se ve que se sentía un poco familiarizado con la posición y decide ir por esta opción sólida para una última partida, ¿no? Caballo F3, caballo F6. Acá la otra variante que habíamos visto en la partida de Carlsen contra Bayer había sido E3, alfil F5, caballo C3, E6 y caballo H4, con la idea de atrapar el alfil de F5. Esta había sido la idea en la otra partida que comenté, pero hubo varias partidas en este torneo, en estos matches de esta variante. Recuerdo que Bayer la jugó un par de veces con negras y Caruana la ha incluso probado de blancas, esto contra Bayer. Así que esta variante fue bastante elegida en este torneo. Quizás una de las principales que se jugó. Pero bueno, Ding Liren va con caballo C3, la variante principal. Y Carlsen va por E6, ¿no? Que es una variante que, bueno, la jugada principal de la eslava es D por C4, ¿no? Acá A4 evita un B5 rápido, aunque también E4 es una jugada posible. E4, B5 es un gambito un poco complicado, pero se puede jugar. Pero bueno, lo que marca la teoría acá es que A4, alfil F5, el blanco va a terminar recuperando el peón de C4, seguramente con un E3, alfil por C4 y una posición bastante razonable. Incluso a veces tiene ideas con caballo E5 y caballo por C4, después empezar a mover un poco el centro o fianquetarse con el alfil. Pero bueno, Carlsen hace E6 y Ding Liren va con E3, ¿no? También juega un poco tranquilo. Alfil G5 es otra idea. Bueno, hay miles y millones de partidas de esta posición. Se me viene a la cabeza una partida muy famosa que jugaron en los candidatos del 2018, Grischuk contra Ding Liren, que Grischuk de blancas consigue una idea excelente con esta posición, pero bueno, hay infinidad de teoría y no vamos a ahondar en detalles en esta posición porque no se dio en la partida. E3 y caballo BD7 hace Carlsen. Alfil E2 hace Ding Liren. Esta posición en general es tranquila, los dos tienen juego, no hay demasiado que hacer por el momento y bueno, tratarán un poco de maniobrar para ver quién consigue quedarse con más espacio, ¿no? Con el centro y con mayor utilidad para sus piezas. Alfil E2 era una posibilidad, dama C2 también es otra posibilidad, alfil D6, alfil D3, enroque, un desarrollo común. Estamos hablando de que en esta posición debe haber más de 10.000 partidas seguramente en este momento, totalmente teórica. Yo mismo la he jugado en varias ocasiones. El blanco tiene muchas veces un E4 para intentar E5, pero también el negro al mismo tiempo va a responder con E5 y bueno, va a ser una posición bastante complicada. Se caracteriza un poco por esa situación la posición. Ding Liren va con alfil E2, alfil D6, los dos se enrocan y B3.
hace Dingliren, la verdad que totalmente normal, quiere desarrollar el alfil por la diagonal y después hacer un dama c2 para intentar luchar por e4. Obviamente que dama c2 también hubiera sido una posibilidad, con ida de e4 y b3 después, pero bueno, la verdad que todavía hasta ahora no se puede decir que haya pasado nada muy relevante. B3, B6, desarrollan el alfil y acá viene la primera sorpresa de la partida, que es una jugada que es casi novedad de Dingliren, la verdad que no sé si la tenía preparada o se le ocurre directamente en el tablero, que es la jugada A4 en este momento. Una jugada rara porque deja la casilla B4 un poco libre, pero al mismo tiempo no hay ninguna pieza negra que pueda ocupar de una buena manera la casilla B4, ¿no? La teoría normal hasta acá indicaba que dama C2 es una jugada totalmente normal, dama E7, torre a D1, torre a D8. En general es un tipo de posición donde el negro está jugando un poco a esperar al blanco, a ver cómo va a reaccionar el blanco. Y en general la idea blanca es siempre jugar con E4, ¿no? Esta es la idea un poco de la posición, tratar de abrir de esa manera, pero el negro obviamente que también va a reaccionar. Por ejemplo, D por E4, comer, caballo por, dama por y por ejemplo ideas con caballo F6 para poder ahora defender el alfil con la dama y jugar un C5. Y de repente, si bien el alfil de B2 se va a activar, mi alfil de B7 de repente también. Entonces se llega a este tipo de posiciones donde son bastante luchadas en general. E4 es una opción, torre 1 para después E4 también. Es una posición donde el negro en general no va a hacer demasiado hasta que el blanco haga E4, que ahí vuelve la partida a la normalidad, ¿no? Pero bueno, Dingliren hace A4, un poco sorpresa. Y Carlsen decide ir por A5. Me parece normal, está fijando de alguna manera el peón de B3, me deja la casilla libre para B4 para ir con el alfil cuando quiera. Y de repente evita alguna amenaza blanca con A5 y A6, ¿no? Que podría llegar a tener algún tipo de molestia, ¿no? A5 y alfil de 3 hace Dingliren. Se ve que quiere romper E4, pero quiere mantener el alfil en E4. Quiere, una vez que se cambie todo, no poner la dama en el centro, sino que poner el alfil. Y seguramente, bueno, seguramente no, porque es la siguiente jugada, quiere poner la dama en E2, más que en C2. Y quiere golpear de otra manera el punto E4. Este esquema, al parecer, sorprendió un poco a Carlsen, porque acá reaccionó de una manera que no vamos a decir que es rara, pero es un poquito difícil. Por lo menos hay que pensar bastante antes de hacerla, que es una jugada complicada. Que es la jugada C5. Parece totalmente normal, ya que lo que quiero es abrir la diagonal para mi alfil de B7. Ahora tenemos dos diagonales ahí potentes, ¿no? Con B7 y D6. Pero de repente está dejando un hueco en la casilla B5, que lo tengo señalado acá con las flechitas, que es bastante incómodo, ¿no? Porque aparte de amenazar el alfil de D6, tengo un alfil de B2 que también se va a abrir, ¿no? Y los alfiles blancos obviamente que también juegan. Así que es una decisión polémica. Digamos que una jugada más tranquila como torre 8, ubicar la torre al centro para después jugar un E5 en algún momento, hubiera sido un poquito más tranquilo. El E4 no hay que tener demasiado miedo, simplemente se puede comer y después puedo retomar con el caballo F6. En algún momento puedo tener C5, es una posición totalmente jugable, pero por alguna razón Carlsen decide ir por C5. Caballo B5 y alfil B8. Acá la máquina también sugiere que dama E7 es una posibilidad, se ve que no le molesta mucho a la máquina dejar ese alfil, pero bueno, en una partida práctica se puede considerar que es un poco raro, ¿no? Que te hagan caballo por, dama por y de repente tener que luchar una posición con la pareja de alfiles, la verdad que parece más normal lo que hace Carlsen, ¿no? Con alfil B8 y guardarse los dos alfiles acá para futuras ocasiones. Caballo E5 hace Dingliren, decide ocupar una casilla central con el caballo, de alguna manera está frenando un poco el alfil de B8, parece una jugada totalmente normal. Torre a D1 hubiera sido otra opción. Caballo E5, dama E7 y F4. Decide ir con todo acá. Dingliren decide ir con todo. Las flechitas marcan todas las amenazas que son bastante fuertes, ¿no? El alfil está mirando bastante de cerca el punto H7. Ahora de repente me está liberando posibilidades de torre F3 para pasar la torre, tanto por G3 como por H3 para tocar el punto G7 y algunas ideas con G4, G5, ¿no? ¿Por qué no empezar a molestar también de esa manera? Al mismo tiempo, el blanco tiene que tener cierto cuidado, ¿no? Porque el centro todavía está todo en tensión, el negro está apuntando con los dos alfiles, ¿no? No olvidemos que también hay ciertas amenazas por ahí, por lo tanto todavía es una posición
complicada, ¿no? Con juego para ambos. Y de hecho ahora viene un error por parte del blanco. D por C4, Carlsen decide abrir un poquito esa diagonal, quiere tener cierta acción y aparte quiere liberar la casilla E4 para el caballo, ya que ahora aprovecha que el blanco hizo F4. Y acá Dinglirem hace B por C. B por C es una jugada extraña, digamos que se le puede poner la jugada de dudosa un poco, porque esos peones ahí se van a quedar un poco raros y sufrieron mucho en la partida. Caballo por C4 hubiera sido una opción más precisa. De hecho es raro pensar por qué no hizo esta jugada de Dinglirem. Estoy presionando muy bien el punto B6 y A5. Los dos caballos blancos son extremadamente fuertes en B5 y C4. Mis dos alfiles son potentes y de repente conseguí neutralizar uno de tus alfiles en B8, ¿no? Que con el peón de F4 lo está neutralizando en cierta forma. Obviamente que la posición no es tan grave para el negro, ¿no? Tiene el punto E4 para su caballo, después puede en algún momento jugar F5 para reforzar, pero bueno, el caballo en D7 está muy esclavizado al punto B6 y yo diría que la posición blanca es un poquito más fácil de jugar. Pero bueno, B por C, caballo E4, torre a D1, trae la torre al centro, totalmente normal, torre CD8 y alfil A3, decide ir el jugador chino a atacar un poco por la diagonal. Cambias de cierta forma de diagonal, ¿no? Estaba en B2, atacaba la diagonal B2 G7, ahora está en A3, que molesta en cierta forma esa diagonal y también parece muy interesante, ¿no? También es una forma como de decir que no tiene mucho plan por el momento y simplemente decide reubicar su alfil. Acá Carlsen hace caballo por caballo. F5 hubiera sido una posibilidad, pero no vamos a entrar mucho en detalles de esta jugada, ya que la hace una jugada después. O sea, primero lo que hace es comer, y una vez que Carlsen come de peón F, ahí hace F5. Si Dinglirem hubiera comido de peón D, esto hubiera sido más incómodo, porque de repente ahora ya no hay tensión central, ¿no? Ya los peones negros están cómodos, los peones de E no están muy bien. Puedo hacer un F6 para romper el centro en cierto momento. El caballo de 4 no tiene problemas. Y lo más importante de la posición blanca es que este alfil en A3 está extremadamente incómodo, ¿no? No hay nada de juego. Ahora el caballo de B5 la verdad que está un poco en el aire. O sea, no amenaza nada, no cubre nada. O sea que sería ya una posición un poco más incómoda para el blanco, ¿no? Entonces F por E5 y F5. Hace acá Carlsen. Una jugada normal, quiere sostener el caballo y lógicamente que no le molesta que el peón blanco coma el paso, ya que después de torre F6 el alfil de B8 empezaría a cobrar mayor vida, empezando a atacar la gran diagonal por H2, ¿no? Entonces esto no hubiera sido una opción para el blanco y Dinglirem decide hacer torre B1. Torre B1 es una jugada bastante curiosa en esta posición porque en cierto punto está mirando el peón de B6, pero no tiene muchas maneras de atacarlo. Porque no puede hacer caballo C3 porque está el caballo negro y no tiene otras maneras de salir, digamos. No tiene buenas maneras de presionar ese peón. Yo diría más bien que fue una jugada como de no sabía bien qué hacer, no tenía un plan claro y quería que Carlsen se exprese un poco, ¿no? Quería ver qué tenía para hacer Carlsen acá, incluso poder tratar de ganar un poco de tiempo, que nunca es una mala opción. Y también es una idea la jugada que viene a continuación de Dinglirem, que es dama G5 y torre B2, que al mismo tiempo esa torre cuando estaba en D1 no podía ser torre D2 para defender el punto G2 ya que estaba el caballo. Entonces lo que hace es ubicarla en B1 y ahora en B2. Entonces en cierta forma defiendo el punto G2 y también ataco en algún momento, en algún futuro quizás, el punto B6. Y acá viene el primer momento clave de la partida, ¿no? En pleno medio juego. Recordemos una partida bastante nerviosa, tensionante por parte de los dos, ¿no? Estamos jugando la semifinal de uno de los torneos más importantes en internet. Se está jugando la última partida, vienen empatados 1,5 a medio, están jugando la última partida rápida. Es complicado, Carlsen no está en su mejor momento, pero Dinglirem acaba de perder una partida, ¿no? Entonces es una partida donde los dos van a tratar de jugar cautelosos, pero obviamente quieren tratar de llevarse la victoria cada uno. Acá viene un error importante de Carlsen. No es mala la maniobra que él hace, de hecho es muy interesante, pero tiene una mejor manera de jugar. Carlsen hace torre F7 acá. El tema de esa jugada está bien, es una jugada interesante, ahora voy a explicar la idea, pero F4 acá hubiera sido muy fuerte. Acá romper la estructura blanca hubiera sido extremadamente fuerte, amenazando un F por E3.
C por D4 ahora no, porque está el alfil con la torre, hay que tener cuidado. Pero F por E3 es una amenaza clara. Y después D por F4, torre por F4. Ahora la torre sale de la gran diagonal. Amenaza C por D4. El peón de D5 va a empezar a estar más débil. Y después de torre por F4, dama por. Ahora la torre blanca está en B2 y no tengo la oportunidad de hacer un torre F1, ¿no? Y torre F2 tampoco, porque está la dama estorbando y al mismo tiempo el caballo de E4. En este caso la posición de Carlsen hubiera sido excelente. En este caso el blanco tiene una muy mala posición, el caballo de B5 no hace nada, el alfil de A3 y la torre de B2 tampoco, y las piezas negras son extremadamente más importantes, ¿no? Simplemente mucho más juego y sin nada de material extra, la posición negra es extremadamente más cómoda, ¿no? Pero bueno, Carlsen va con una idea interesante acá. Hace torre F7 y contra dama E1 de Ding Liren, con la idea de defender la segunda fila con la torre, Carlsen hace torre F D7. La idea es un poco salir de la diagonal y empezar a ejercer un poquito más de presión en el centro, ¿no? Con las dos torres. Va a haber un montón de posiciones donde el blanco va a querer romper con D por C5 y la torre blanca la torre negra, perdón, se va a meter en D2 o en D1 y va a tener ciertos problemas el blanco. Por lo tanto, fue una maniobra interesante si no fuera porque esta jugada de F4, como decía, era mejor. Ding Liren decide hacer torre 2 y acá viene otro momento importante de Carlsen, que se da cuenta cuál es la manera correcta de jugar, pero al mismo tiempo no hace la jugada más precisa. Acá Carlsen no tiene muchas maneras de seguir presionando. Acá entonces lo que decide es esperar un poco, tratar de darse un aire. Y lo hace con H6. El problema es que hay una gran diferencia entre H6 y H5, que hubiera sido la jugada correcta. Y es que H5, aparte de cumplir el rol de que me da un aire, tiene amenazas muy serias con H4 y H3. Ese peón puede avanzar, molestar la estructura negra y el alfil de B7 empieza a molestar mucho en la diagonal. Entonces la idea que ve en cierta forma Carlsen de mejorar un poco su rey y darle un aire, hubiera estado mejor de una manera un poco más agresiva, ¿no? Con H5, H4... Pero bueno, igual estamos teniendo en cuenta que le quedan 4 o 5 minutos a cada uno, no es tan fácil ir evaluando todas las cosas y bueno, H5 también en un apuro de tiempo es una jugada que no es tan fácil de hacer, ¿no? H6 y acá empiezan a perder un poco de tiempo los dos. Ninguno ve claro qué hacer y con poco tiempo en el reloj deciden esperar al otro, básicamente. Alfil B2, alfil C6, alfil C2, rey H8, Carlsen intenta mejorar un poco su rey. Y Ding Liren va con torre F3. Finalmente quiere intentar pasar la torre por H3. Por G3 no puede porque está el caballo. Y al mismo tiempo el caballo negro no tiene muchas opciones acá en E4 de movimiento. No puede volver a F6 ni a D6. Por lo tanto es una jugada interesante, ¿no? Y acá se da una repetición. Hace dama G6 Carlsen, molestando con algún caballo G5. Torre H3, y de hecho fue muy curioso que Carlsen no haga caballo G5 acá, porque si el blanco hace torre H4, ahora caballo F3, gana la dama inmediatamente, ¿no? Jaque y no puede comer el caballo porque está clavado. Por lo tanto el blanco tendría que haber hecho torre G3 y después de dama H5 hubiera sido interesante, ¿no? Igual todavía es difícil progresar con negras, porque este caballo de B5 está defendiendo mucho este peón de D4, ¿no? Y el alfil de B8 todavía como que no puede mostrar tanto juego, está como un poco restringido. O sea que se puede evaluar de la siguiente manera. El negro está mejor, su posición es más cómoda, sus piezas están mejor ubicadas, pero es difícil crear ataque, básicamente, si el blanco no hace demasiado. Esa es un poco la problemática de la posición. Carlsen no hace esto, decide repetir, de hecho. Hace dama G6, torre H3, dama G5, torre F3 y acá en la partida decisiva decide cambiar Carlsen. No quiere empatar e ir a un desempate y decide arriesgar con todo con la jugada caballo C3, amenazando la torre directamente. Las dos torres, perdón, no solamente la torre de F3 sino que la torre de E2. Por lo tanto, si alfil por C3 o caballo por C3 daba igual, alfil por F3 y el negro está ganando una calidad en el acto. No puedo comer porque está la dama atacando. Si H4, por ejemplo dama G4 o dama G6 es lo mismo y de vuelta la posición blanca es un colapso total. Acá de casualidad, creo que Ding Liren no vio esta jugada, estoy casi seguro. De casualidad que tiene esta jugada de 5 que todavía se complicaba mucho la posición. Igual quizás evaluó las consecuencias de Ding Liren y había mirado esta jugada, pero con poco tiempo del reloj es algo bastante complicado, ¿no?
Bueno, Carlsen se come la calidad con jaque, dama por E2. Y acá viene también otro momento clave muy interesante. Resulta que la posición de Carlsen ahora es más complicada de jugar que la posición blanca, a pesar de la calidad de más. Porque los dos alfiles blancos empiezan a molestar mucho más que los negros. La torre empieza a molestar con G3, tengo peones pasados que de repente te cuesta mucho defenderlos. Y Carlsen, debido a la presión, comete un error importantísimo acá con alfil B7, que es una jugada totalmente normal, pero que es un error grave. Acá la idea de la posición blanca es que contra E por D iba a activar mi torre, ¿no? Torre por F5, amenazando la dama, amenazando E6. La activación de los dos alfiles es importantísima en esta posición. Por ejemplo, si dama G6 tengo ya torre F8, ¿no? Jaque, me como la dama, la posición está perdida. Pero tenía una manera de jugar todavía Carlsen que es muy difícil de acertar en la práctica, que es comerse este caballo. Y contra A por B es simplemente no hacer demasiado, hacer un torre 8, torre F8 para defender el peón de F5, si D por E tengo torre 7. Pero bueno, en una partida que piensen que tenemos 2 minutos, que hay muchos nervios en la partida, de repente que te hagan D5 y cambiar ese alfil por este caballo, con alfil por B5, entregando ese alfil y quedándome con el de B8 a cambio de la pareja de alfiles, suena muy raro. Probablemente con tiempo en el reloj la hubiera hecho alfil por B5, pero con 1 o 2 minutos hay decisiones que tomamos de otra manera, ¿no? Alfil B7, torre G3, Ding Liren decide pasar la dama. Dama H4, jugada única. Ya estamos hablando de que la posición ya es muy peligrosa para Carlsen en este momento, ¿eh? Dama E7, en este caso hubiera sido torre G6, una jugada extremadamente fuerte. Ahora ya surgen amenazas de, si el negro toma, de algunas jugadas con E6 y amenazo torre por H6 jaque y no puedo comer porque el rey está clavado. Y aparte de eso estoy amenazando torre por E6, ¿no? No hay que descuidar. La posición negra es muy peligrosa, está muy restringida las piezas negras. Y las piezas blancas atacan de una manera sin parar, realmente muy difícil de jugar. Pero bueno, Carlsen se da cuenta de eso y decide hacer dama H4. Y acá viene otro momento clave en la partida, que es una combinación impresionante. Acá si pueden, piensen un poco, pongan pausa en el video y traten de acertar la maniobra correcta que hace Ding Liren y después lo vuelven a reanudar. De todas formas, considero que es muy difícil de ver y creo que con 2 minutos no hay ninguna posibilidad de que un jugador pueda encontrar acá la variante correcta que le hubiera dado ventaja a Ding Liren. Él hace la jugada D6, que es la jugada más normal del mundo, tratando de encerrar de por vida este alfil, pero al mismo tiempo mi alfil de B2 también está restringido, ¿no? O sea que los dos alfiles se puede considerar que están bastante restringidos, pero acá verá, acá tiene una maniobra muy buena Ding Liren, que es caballo D6, una jugada que parece increíble, ¿no? Sacrificando. Lo que quiere el blanco, en todo punto de vista, es mejorar el alfil de B2, abrir la gran diagonal, ¿no? Entonces, alfil por D6, bueno, acá amenazo D por E6, ¿no? Directamente no la podía hacer en este momento porque torre D2 me hubieran ganado en el acto, ¿no? Me entra la torre en segunda, me comen la dama o el alfil, entra la otra torre y la posición está perdida. Entonces caballo D6, alfil por D6 y acá una bomba infernal D por E6, entregando una torre entera. El blanco tiene torre de menos limpia, pero a cambio tocando el alfil de D6, la torre de D7, el alfil de F5, la diagonal que se abre. Esa jugada hubiera sido brutal y ahora voy a explicar un poco las consecuencias. Si es por D6, acá el negro todavía tenía alfil A6, un recurso milagroso aprovechando la diagonal de la dama. Por ejemplo E4 y es por D5 y hubiera sido todavía una posición luchada, ¿no? Porque no puedo comer DC porque está la dama, y si como de E todavía tengo algunos dama por C4, ¿no? Entonces de repente todavía el negro está llegando a defender y al mismo tiempo con la dama en C4 está molestando bastante, ¿no? Pero después de esta jugada de por E6 hubiera sido imposible para el negro. Vamos a evaluar algunas consecuencias. Por ejemplo, torre 7 es una opción. Acá simplemente voy a hacer E por D, torre por D6, si torre por E6 simplemente cae G7 y hay descubiertos, ¿no? Torre G4 y el alfil. Y si torre por D6, alfil por F5 y hay una compensación más que suficiente por la calidad, ¿no? Tengo un peón aparte de la calidad y aparte un ataque muy grande y el peón de D6 que ayuda muchísimo, ¿no? Tengo amenazas importantes con torre G4, torre H3, la dama está un poquito en el aire, ¿no? En H4. Otra posibilidad hubiera sido torre C7.
pero en este caso también hubiera sido sencillo, ya que tengo E por D6 y contra torre por D6 alfil E5. Y ahora te recupero la calidad y este peón de D6 junto con mi alfil por F5 va a ser extremadamente fuerte. Y la última opción y más importante para el negro hubiera sido dama E7, que acá sí que el remate es muy increíble, porque acá no hay que comer ni la torre ni el alfil. Acá la jugada correcta hubiera sido torre G6. Esta posición sí que es increíble. Si E por D6, simplemente torre por D6, no, perdón, dama por E6 y defendemos de vuelta con la torre de D7. Y está amenazado el peón de D6 y ya no hay tanta ventaja del blanco. Sigue siendo una posición complicada, lógicamente, pero el negro ahora tiene sus recursos, ¿no? Y si E por D7, E por D7 acá, alfil por E5. Y ahora de repente también llegué a defender. Obviamente que siguen las complicaciones, ¿no? Pero de repente el negro todavía tiene juego. Entonces la jugada correcta hubiera sido torre G6. Increíblemente, la presión de los dos alfiles y la torre, sumada a los dos peones, justifican que el blanco todavía tenga una torre de menos en la posición. Por lo tanto, esta hubiera sido la maniobra correcta y hubiera tenido muchos problemas Carlsen en la posición. Pero de vuelta repito, acá ya creo que tenían menos de 2 minutos cada uno. Es prácticamente imposible de ver una combinación de este estilo con los nervios que incluye estar jugando una partida de este nivel. Por lo tanto, es lógico que este detalle se le haya escapado al jugador chino, ¿no? La partida siguió D6, alfil E4, alfil D1, alfil C6, pierden un poquito de tiempo los dos. Y acá viene un momento raro, porque hacen torre H3, dama G5, torre G3, dama H4, repiten y parece que va a ser tabla, pero Ding Liren decide hacer caballo C3. Ahora es Ding el que decide cambiar y no querer una repetición. Antes había sido Carlsen el que cambiaba. Se ve que se siente bien con la posición del blanco, ve que el alfil de B8 está un poco encerrado, pero en cierta forma también no tiene mucho tiempo para evaluar, ¿no? Torre F8 hace Carlsen ahora. Acá el alfil por D6 hubiera sido muy interesante la liberación, ¿no? de la columna, y ahora está el alfil junto con la dama y junto con la columna D hubiera sido muy pero muy potente. Ese alfil por D6 hubiera sido bueno, pero bueno, también largar un alfil así de esta manera no es algo complicado. Al mismo tiempo estoy liberando el alfil blanco, ¿no? Que toca ahí en G7 y de repente, bueno, hay que ser muy preciso para evaluar correcto estas posiciones con poco tiempo, ¿no? Entonces decir por torre F8 Carlsen, dama F2 y dama D8 hace Carlsen. F4 probablemente hubiera sido una opción razonable, pero bueno, de vuelta es más o menos lo mismo, ¿no? E4 y de vuelta no solamente te encierra el alfil de B8, sino que el alfil de C6 está un poco encerrado, o sea que es lógico que no se haya metido con esto por un poquito de miedo, ¿no? Por eso decidí hacer dama D8 con la intención de salir un poco, estaba un poco expuesta ahí la dama en G5, y acá puedo tener en algún momento ciertas ideas, ¿no? Con alfil por D6, torre por D6 y alguna que otra entrada tanto en D1 como en D2. Caballo E2 decide ser Ding y rey H7. Por algún extraño motivo, bueno, acá sí que es razonable lo que hace, porque si alfil por D6, E por D, contra torre por D6, hay algunos temas con torre por H6 jaque, ¿no? Y no podés comer. En este momento no puedo hacerla por rey G8 y ahora queda tocado la torre y el alfil. Esto no hubiera sido posible, pero de repente podría ser un alfil B3 y están amenazando esa, ¿no? Obviamente que acá Carlsen podría haber hecho rey H7 y era más o menos lo mismo, ¿no? Pero decidí ir primero con rey H7, caballo F4, alfil por D6. Y acá hubo un momento muy raro, la verdad, porque esta partida se jugaba a 15 minutos con incremento. Acá los dos jugadores tenían algo así como 1 minuto y un poquito más, y empezaron a jugar a una velocidad demasiado rápida. Se ve que estaban nerviosos los dos y no empezaron a pensar lo que estaban haciendo prácticamente. Jugaban demasiado rápido y hubo varios detalles en los dos que omitieron, ¿no? Acá Ding Liren se equivoca de una manera un poco rara, hace caballo por E6, que no solamente pierde, sino que pierde por varios motivos, eso es lo raro. Acá con E por D6 todavía había un montón de lucha, hasta es probable que el blanco tenga más chances que el negro, porque de repente tengo un alfil y un caballo por la torre, y tengo temas tanto en E6 como en G7, la torre en H3. Lo que todavía me falta es un aire para mi rey, ¿no? El rey está muy expuesto y no tengo un H3, rey H2 para hacer todavía, pues está la torre ahí todavía, pero de todas formas
Había mucha lucha todavía y con un minuto cada uno podría haber pasado cualquier cosa. Por alguna razón extraña acá evalúa mal Dinglinen y hace caballo por e6. Y acá se pierde de varias maneras. Carlsen elige la más sencilla, pero había maneras muy elegantes de jugar la partida que también le hubieran dado una victoria a Carlsen. Que hubiera sido un mega sacrificio de dama acá. Recordemos que Dinglinen amenaza el alfil, la dama y la torre. Y acá, bumba, de vuelta, alfil por e5. Una jugada increíble, ¿no? De repente te como el peón, te amenazo torre por d1 y no tenés escapatoria con tu rey. Entonces caballo por d8, torre por d1 jaque, dama f1, te cambio. Y ahora, por ejemplo, torre por d8, alfil por e5, alfil por a4, un final con dos peones de más, donde el peón de c4 va a caer. Y bueno, la posición está totalmente perdida, ¿no? Entonces contra el alfil por e5, el blanco tendría que haber jugado alfil e2. Increíblemente salir de esa amenaza. Si me como la torre con jaque, dama por f8, de vuelta toco el alfil de d1. Y ahora bueno, el negro tiene peón de más, tiene más seguridad. Los peones blancos están muy inseguros. En a4, c4 y e3. Por lo tanto alfil e2 hubiera sido la maniobra correcta. Torre d1, alfil f1. Esto hubiera sido increíblemente la manera correcta de jugar. Y después seguir sacrificando la dama. Realmente es muy increíble la posición. Es toda una variante de máquina que en ningún momento se les hubiera pasado por la cabeza a los dos jugadores con un minuto pensar en esto. Caballo por d8, torre por d8. Y ahora no puedo comerme la pieza, ese es el truco, porque tengo un torre de d2 mágico, ¿no? Esta es la clave de la posición. Y de repente torre por g2 amenaza a la dama. Y torre por g2 y torre por f1 y es mate, ¿no? Y veamos cómo está el alfil. Cumple todas las características necesarias para que la posición sea un diablo total, ¿no? No hay manera de defenderse. Así que alfil por e5 hubiera sido la manera más sencilla. Otra jugada hubiera sido alfil e7 con una idea parecida. Pero bueno, con alfil por e5 me estoy comiendo un peón, o sea que se considera que es un poquito mejor. Pero bueno, Carlsen hace dama e8, que tampoco es mala. Es una opción razonable. Ya la posición negra es mucho mejor. Caballo por f8, alfil por f8, Ding se come el peón, ahora tiene peón de más, pero al mismo tiempo está tocado el alfil de d1. G6 y dama f1 decide hacer Ding. Dama g4 podría haber sido otra opción, pero bueno, ya acá hay entradas en d2 que son increíbles, ¿no? Tocando el alfil, el peón de g2 con jaque y la dama está cayendo, ¿no? De repente el alfil sostiene. Por eso Ding decide hacer dama f1 y acá viene otro colapso antes de terminar la partida, increíble. Carlsen hace torre de 2 y la partida se termina del acto. El alfil está tocado, el peón está tocado y no hay manera de defenderse. Si alfil c3, torre por g2, dama por, alfil por, rey por, simplemente jugamos esta posición donde tenemos una dama por una torre y un alfil, pero unos peones doblados muy feos y en a4, c4 la estructura es muy mala. Por lo tanto la posición negra estaría ganada, ¿no? Alfil g7 me voy a comer este peón y no hay mucho para hacer. Carlsen no ve esta jugada, hace alfil g7. Les recuerdo lo que decía antes. Estaban jugando excesivamente rápido los dos jugadores, no sé por qué, estaban muy nerviosos y no pensaban prácticamente lo que hacían acá. Alfil g7 no ve la consecuencia y Dinglinen se vuelve a colgar el mismo truco. Hace alfil c2 y ahora sí Carlsen finalmente se da cuenta de la amenaza y hace torre de 2 con entrada no solamente a los dos alfiles ahora, sino que al punto G2. Y ahora sí, bueno, Dinglinen abandona la partida, no hay nada que hacer, el punto G6 defendido por la dama, amenazando torre por G2, el alfil sostiene y Carlsen finalmente se lleva el match. Fue bastante increíble de la manera que se define, porque como decía, Carlsen había estado muy mal en las partidas anteriores. La segunda partida, les recomiendo que la vean, se había colgado un torre por f6 seguido de dama e3 y no se daba cuenta que le estaban dando mate. Es una combinación que es muy llamativo que no se haya dado cuenta de eso. La tercera partida había sacado mucha ventaja de Dinglinen y había perdido. Carlsen había logrado mantener una posición equilibrada, digamos que con cierto juego para ambos, y después había podido ganar esa partida. Y luego de esa partida vino esta, ¿no? Y gana de esta manera, lo cual es muy increíble porque, bueno, cómo se recupera, no ante un jugador tan inferior a él, es el número 3 del mundo, Dinglinen, y le puede ganar de esta manera tan increíble.
Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Mañana se viene el gran día final, la gran final, Nakamura contra Magnus Carlsen. Siempre Nakamura en los torneos rápidos tiene algo especial, algo mágico, con lo cual creo que es un match extremadamente parejo. Obviamente que es favorito Carlsen, juega mejor, pero no me sorprendería que Nakamura muy motivado, y más teniendo en cuenta que Carlsen no se encuentra en su gran momento, digamos. Esto lo de hoy fue increíble, pero al mismo tiempo no es el mejor Carlsen que se pudo llegar a ver. Creo que puede ser un match muy interesante, así que les recomiendo mañana ver el match a las 4 de la tarde hora Madrid, 11 de la mañana hora de Argentina. Y recuerden siempre el código que aparece acá arriba, el de 40% premium, con el código MAGNUS7 para todos los que quieran hacerse premiums en la página. Un abrazo para todos y seguramente estaré volviendo en la semana con algún comentario de la gran final de mañana entre Carlsen y Nakamura. Nos vemos, un abrazo.